Posible encuentro. Colombia ya está negociando con Ecuador una salida a los aranceles del 30% anunciados entre ambos países. Se espera una reunión los próximos días. Leonardo Cortázar, procesado en el caso Encuentro, será extraditado desde Panamá, donde fue detenido en marzo del 2025. En Manabí, las Fuerzas Armadas interceptaron un camión con 1,5 toneladas de droga. 20 detenidos y gran cantidad de armas decomisadas de una empresa de seguridad dejó el operativo Apolo 5, ejecutado en varios sectores de Guayaquil. La UAFE fiscalizará las cuentas de funcionarios de la ANT, según anunció el ministro Roberto Luque, quien también indicó que el sistema de la agencia fue vulnerado. Alex Saab acumuló poder económico y político durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En Ecuador afrontó una investigación por exportaciones ficticias que utilizaron el cuestionado sistema Sucre. Cuba bajo presión. El presidente Miguel Díaz-Canel habla de un posible diálogo con Washington mientras millones de personas permanecen sin luz. En corto, estamos en modo Super Bowl, por eso vamos a recordar los shows más icónicos del medio tiempo. Y además, Bad Bunny ya se encuentra ensayando para su esperada presentación. Nos vemos a las 14:30. Universidad Católica debutará esta noche en la primera fase de la Copa Libertadores cuando enfrente a Juventud de Uruguay. Además, todo listo para la Noche Blanca 2026 que se disputará este sábado en la cancha de Teleamazonas. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Hay negociaciones en curso entre Ecuador y Colombia para terminar con la tasa de seguridad del 30%. Se espera una reunión en los próximos días, ya les contamos. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además del sospechoso de un asesinato en noviembre del 2025 en Guayaquil, es uno de los 20 detenidos del operativo Apolo 5. Les damos todos los detalles en breve. Bienvenidos. El presidente Daniel Noboa confirmó que hablará con Donald Trump sobre la guerra comercial con Colombia. Mientras tanto, la canciller de ese país reveló que hay negociaciones en curso y que esperan reunirse con autoridades ecuatorianas este fin de semana. La tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia lleva en vigencia ya 5 días. Y aunque el país vecino todavía no aplica el gravamen recíproco del 30% para una amplia lista de productos ecuatorianos, ya se siente la reducción del comercio bilateral. En medio de la incertidumbre, este jueves hubo algunas señales positivas. El presidente Daniel Noboa, por ejemplo, confirmó desde Emiratos Árabes Unidos que dialogará con Donald Trump, quien durante su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca se ofreció a ser mediador. Planeo hablar con él. Tenemos un diálogo muy bueno y una buena relación con Estados Unidos y esperamos que podamos lograr lo que todos queremos, que es eliminar el narcoterrorismo en la región. Pero esa llamada puede incluso no ser necesaria, pues la canciller colombiana Rosa Villavicencio reveló en una entrevista con Blue Radio Colombia que las negociaciones con Ecuador están en curso y que se esperaría una reunión entre autoridades este fin de semana o máximo en 15 días. La guerra comercial entre ambos países arrancó el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa acusó a Colombia de no cooperar con la seguridad en la frontera para luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, en su visita a Washington, el presidente Gustavo Petro se encargó de negar aquello y de señalar a Ecuador como un país que no está preparado para enfrentar este fenómeno. El peligro se vuelve Ecuador. Ya las montañas donde están nuestras ciudades no tienen esos cultivos ni violencia. Al ir de esto al sur, el problema se vuelve Ecuador. Ecuador no está preparada para esta avalancha de narcotráfico, porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. No como para eliminar el problema completamente, pero todo nuestro balance indica que cada vez es más difícil para el narcotraficante en Colombia sacar cocaína de Colombia. No obstante, sus declaraciones no coinciden con los datos recabados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que indica que hasta 2024 Colombia tenía 253,000 hectáreas de coca, es decir, un récord histórico, con un crecimiento de siembra concentrada especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador. Belén Merizalde, Tele
Amazonas. La próxima semana será convocado el juez anticorrupción Carlos Serrano para rendir testimonio en el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Nos contactamos con Karen Aro para que nos cuente lo ocurrido en este tercer día. Adelante, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Este jueves transcurre el tercer día consecutivo de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha ocurrido hasta el momento? Se completó la comparecencia que quedó pendiente ayer del abogado Ramiro García, llamado como testigo por parte de los analistas del correísmo. Este día jueves han sido convocados otros 4 abogados, entre ellos el ex asambleísta Jorge Peñafiel y también el ex secretario de esta Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz. Estos testimonios están pendientes y en el transcurso de la tarde se podrían tomar. Por otro lado, contarles que desde la Revolución Ciudadana se ha confirmado que ya se hizo la solicitud para que entre lunes y martes se reciba el testimonio del ex juez anticorrupción Carlos Serrano. Escuchemos lo que nos dijo la asambleísta Viviana Veloso. Acaba de enviar la solicitud formal con el pedido de los accesos telemáticos para que la próxima semana, entre lunes o martes, comparezca el doctor Carlos Serrano. Se ha confirmado ya su comparecencia. Y les digo, solamente los audios que son tan demoledores deberían ser prueba suficiente para que el señor deje de estar en el cargo como presidente del Consejo de la Judicatura. Y bien, por otro lado, el abogado que representa en este proceso al presidente Mario Godoy, el doctor Stalin Raza, detalló que este día viernes podría ya finalmente presentarse su prueba documental. ¿En qué consiste? Nos contó enseguida. Escuchemos. Yo de la información que se hizo pública sobre las amenazas a un juez que en ese momento todavía no se sabía quién era, e inmediatamente puso en conocimiento de la Fiscalía para que la Fiscalía investigue. Documento y hecho que se justifica, número 1. Número 2, sobre la falta supuesta de control administrativo. El señor Gaibor presentó su renuncia y la renuncia fue aceptada. Eso no implica que no se haya iniciado, como se ha iniciado, un proceso disciplinario. Documentos con los que se van a aprobar que está el proceso disciplinario en curso. Y bien, para finalizar, contarles que esta jornada de alguna manera ha transcurrido tranquila, no ha habido mayor incidente entre lo que ya ha ocurrido los otros días entre ADN y también el correísmo. Estaremos pendientes al desenlace, pues está pendiente también que se tome el testimonio de los otros convocados. En total son 19 pruebas testimoniales que la Revolución Ciudadana ha convocado. Esa es la información hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Karen. Gracias. Leonardo Cortázar, vinculado a un entramado de corrupción en el sector eléctrico, será extraditado desde Panamá, según confirmó el ministro del Interior, John Reinberg. Sobre él pesaba una orden de difusión roja de Interpol que permitió su captura en marzo del 2025. En 2023 salió del país, en 2024 se pidió su extradición. En 2025 fue detenido en Panamá y este jueves finalmente se lo confirmó. Leonardo Cortázar será extraditado y así lo informó el ministro del Interior, John Reinberg. En la mañana de hoy se ha aprobado por parte de Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, fundamental para que venga por varios casos que Ecuador lo ha estado requiriendo y ya Panamá dio la aceptación. Cortázar es uno de los 7 procesados por delincuencia organizada en el llamado caso Encuentro. Sobre él pesaba una boleta de difusión roja de Interpol. En Ecuador tiene orden de prisión preventiva y con su huida había logrado suspender su juicio. No hay fecha aún para su extradición. Por lo cual estamos mandando un grupo por parte de Policía Nacional para hacer los trámites pertinentes, porque hay unos trámites que hay que hacer, pero en pocos días más ya Leonardo Cortázar va a estar enfrentando la justicia. Según información de Fiscalía, Cortázar fungía como operador en las eléctricas. En noviembre de 2022, a meses de huir del país, esto decía en Radio Pichincha. Que sí, que supuestamente yo tengo que ver negocios de CNEL, que yo tengo algún tipo de injerencia en CNEL. Yo lo único que conozco de CNEL es que yo pago la luz y tengo un medidor que pertenece a la Corporación Nacional CNEL. Durante años en Ecuador, Cortázar se valió de sus roces con figuras políticas. Es además uno de los que aparece en la conocida foto de la piscina entre Javier Jordán y Ronnie Aliaga. Se saben cercanos.
Sin embargo, la investigación del caso Encuentro abarca hechos suscitados durante el gobierno de Guillermo Lasso. Junto a Cortázar están también procesados Naim el Turco Masú y Hernán Luque Lecaro. El primero fue liberado en Colombia luego de que la fiscalía de ese país cancelara su captura con fines de extradición. El segundo fue detenido en Argentina y aún no es extraditado. Carlos Acoto, Teleamazonas. En Manabí, las Fuerzas Armadas interceptaron un camión con más de 1 tonelada de droga. En la operación se detuvo al conductor del vehículo. Un equipo de este noticiero sigue recorriendo esa provincia y Astrid Singre nos reporta ahora desde Puerto Viejo. Adelante, Astrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, son exactamente 1.5 toneladas de droga que fueron decomisadas en el paso lateral del cantón Tuzagua. Este equipo periodístico que se encontraba haciendo otras labores investigativas en Puerto Viejo fue alertado de este hallazgo y acompañamos a las Fuerzas Armadas justamente a la detención y el decomiso de este alcaloide. Pero ¿es casualidad o no haber encontrado esta droga por estas vías? ¿Y qué relación tiene con las rutas también y los principales accesos de Puerto Viejo? Se lo comentamos en el siguiente reportaje. A tan solo 40 minutos de Puerto Viejo, capital de Manabí, está Tuzagua, un cantón que también se ha vuelto clave en el narcotráfico. Y aquí la evidencia de lo dicho. El reloj marcaba pasado de las 7 de la noche cuando miembros de las Fuerzas Armadas dieron la alerta de una camioneta sospechosa. Las operaciones de inteligencia empezaron en ese momento y testigos del trabajo de los uniformados. Estaba este equipo periodístico que pudo evidenciar de qué se trataba. Era un cargamento de 1.5 toneladas de droga que estaba distribuida en 40 bultos, lista para salir por vía marítima esa misma noche a mercados internacionales. Esto debido al tipo de embalaje. Tenido inmediaciones de Tuzagua, específicamente en el paso lateral. Son 40 bultos, lógicamente por la seguridad de la operación, ustedes entenderán, aproximadamente se tiene 1,5 toneladas de sustancia sujeta a fiscalización. Producto del accionar de la fuerza pública, el conductor de la camioneta fue detenido. Pero ¿qué relación tiene este decomiso de droga con las vías de principal acceso en Puerto Viejo? Estos temas son específicamente, nosotros realizamos CAMEX, pero obviamente cuando tenemos información de inteligencia, realizamos operaciones militares enfocadas en este caso en contra del narcotráfico. Sepan que al momento estamos completamente articulados, utilizando todos nuestros medios, tecnología, personal humano, dispuesto a brindar la seguridad a nuestros conciudadanos. Clara del narcotráfico en cada uno de los territorios. Existen también una alta permeabilidad en la zona de frontera que permite que esa droga llegue a nuestro territorio y obviamente sea un dinamizador de esa droga producida en Colombia. El comandante de la policía de la zona 4, William Calle, señala que debido a esto la Policía Nacional también se ha adelantado y ha establecido nuevas estrategias de control que disminuyan la salida de la droga. Ellos hacen adelantada. Hacían adelantado, nosotros vamos a adelantarnos a ellos. Estamos haciendo especialmente en los puntos más críticos con información y nosotros no vamos a permitir que la droga salga para Estados Unidos y otros países. Por eso son las muertes. Sí, por esas son las muertes, por eso se pelean entre ellos, hunden barcos, asesinan a gente, desaparecen a gente, entonces... La capital manabita, pese a no tener salida al mar, sus males no son menores, dado que el narcotráfico ha ingresado y contaminado al tejido social, sobre todo a la infancia. Eso le contaba, nosotros en casi todas las bandas que tenemos están menores de edad. Yo diría en todas, ¿no? En todas están menores de edad. Son de barrios muy pobres. En este cantón, según el último hecho registrado, se detuvo a un menor de edad de tan solo 17 años, a quien le pagaron apenas $150 por asesinar a un hombre. A este mal también se suman otros problemas como el sanitario, que no abonan a la mejora de la calidad de vida del cantón. Aquí los hospitales funcionan a media llave, con estructuras en mal estado y falta de medicinas. Pero en medio de estas problemáticas hay una tradición comercial y de agricultura que se empuja y trata de salvar a la capital de Manabí y a su herencia. Bien, esa es la información a esta hora de la tarde. Nosotros continuaremos pues actualizando este caso y también lo que se suscita aquí en la provincia de Manabí y en su capital. Ustedes tienen más en estudio, tengan buena jornada. Gracias, Astrid, estaremos pendientes. Alias Ronco, sospechoso de un asesinato en noviembre del 2025 en Guayaquil, es uno de los 20 detenidos del operativo Apolo 5, ejecutado en varios sectores de la ciudad. Además de drogas, se incautaron armas de fuego de una empresa de seguridad.
La Policía Nacional desplegó cerca de 40 allanamientos simultáneos en Guayaquil y Durán. Como parte del operativo Apolo 5, 20 personas fueron aprehendidas, 17 hombres, 3 mujeres, todos ecuatorianos. Los delitos asociados son el tráfico de armas y drogas, secuestro, extorsión y robo de vehículos. Incluso tenemos acá personas que estarían dedicados a la extorsión y a amedrentar a las personas en sus diferentes locales y emprendimientos en estos territorios. Entre los detenidos consta alias Ronco, sospechoso de la matanza ocurrida el pasado 15 de noviembre de 2025 en Mapasingue Este. Ronco habría participado en el ataque armado que dejó como saldo a 4 personas asesinadas y 2 heridos. Tenemos la detención del señor Adrián C. en el sector de la Marta de Roldós. El momento que se estaba haciendo los registros por parte de Policía Nacional, este ciudadano intenta evadir los operativos. Es encontrado en su posesión un arma de fuego, pero una vez que nosotros levantamos la información, nos da una alerta que esta persona estaría en calidad de sospechoso en relación a unas muertes violentas que se dieron en el sector de Mapasingue, específicamente en el mes de noviembre. Los agentes recuperaron 20 motocicletas y 4 vehículos. También confiscaron alrededor de 50 armas de fuego y gran cantidad de municiones. Esto tras un allanamiento realizado a una empresa de seguridad. Las armas de fuego tienen inconsistencias en la documentación presentada. Incluso hay 2 armas que estarían limadas sus series alfanuméricas. Figuras de la Santa Muerte, uniformes antiguos de la policía y una licuadora utilizada para procesar droga. Elementos que refuerzan las sospechas sobre estructuras dedicadas al microtráfico y a delitos conexos. Además de un hallazgo inusual, 22 sacos de cemento contaminados con cocaína, cuyo destino era Países Bajos. El hallazgo se produjo tras la inspección de un contenedor que transportaba 800 sacos de material de construcción. Esta técnica de mezclar la droga con materiales densos como el cemento es una táctica de camuflaje diseñada para evadir los controles de escaneo. La fase 5 del operativo Apolo llega tras un contexto de violencia en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. La noche de este miércoles al menos 3 personas fueron asesinadas en las Malvinas, entre ellos una mujer de 18 años, 2 menores de 16 años resultaron heridos de bala. Paula Cuntel, Amazonas. El empresario colombo-venezolano Alex Saab fue nuevamente capturado. Acumuló poder económico y político durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Su ascenso estuvo salpicado por investigaciones de corrupción en Ecuador, donde se lo vinculó a un presunto lavado de dinero durante el gobierno de Rafael Correa. Luego de un acuerdo con Venezuela en la administración de Joe Biden, fue liberado tras permanecer detenido en Estados Unidos. A su regreso en Caracas fue recibido como héroe nacional. El momento fue transmitido por la televisión gubernamental. El abrazo, la alegría, las palabras que quedan para la historia. Llevemos también ese abrazo profundo, fraterno, entre 2 gigantes, un gigante de la dignidad y un gigante del diálogo de la diplomacia bolivariana de paz. Vemos allí Es Alex Saab, mano derecha de Nicolás Maduro. A ojos del chavismo, diplomático, empresario, colega. A ojos de la justicia norteamericana, el testaferro del derrocado mandatario. Fue nuevamente detenido ese miércoles, pero esta vez en territorio venezolano, en una operación conjunta antes impensable entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI. Habría nuevos cargos posteriores a su liberación. Y dado que podría tener información sensible sobre rutas y activos del chavismo, se prepararía una nueva solicitud de extradición. Saab se movía con pasaporte diplomático y así lo confesaba en una entrevista con el propio Maduro, en la que hablaban de su detención en 2020 en Cabo Verde, África. Ellos saben que yo voy en una misión del gobierno, saben que tengo inmunidad diplomática. Esto no puede estar pasando, se va a arreglar, era lo que yo pensaba. A él hasta hace poco ministro de Industrias se le encargó varios frentes: el programa de alimentación del chavismo conocido como CLAP, el comercio de oro y petróleo y el manejo de parte de los fondos del gobierno. Saab, ciudadano colombo-venezolano, saltó a la palestra pública en 2011 tras la firma de un convenio entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para la construcción de planes de vivienda. En Ecuador fue investigado por exportaciones ficticias en las que se utilizaba el sistema de compensación regional Sucre, una moneda virtual creada por el ALBA para el comercio entre países aliados. Venezuela pagaba a Ecuador por la supuesta exportación de materiales de construcción usando este sistema, que luego era convertido en dólares y depositados en cuentas de una empresa de Saab. Se investigó lavado de activos, peculado, fraude, entre otros delitos. No obstante, los casos fueron desestimados en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora Saab ha sido detenido nuevamente. Tendría información valiosa. Carlos Acoto, Teleamazonas.
Niños inmigrantes ecuatorianos se enfrentan a la ausencia de sus padres tras ser detenidos por agentes de inmigración de Estados Unidos. Jocelyn, de 11 años, se enteró que su madre fue detenida mediante un grupo de WhatsApp. Veamos. Con este video es como Jocelyn, de 11 años, se enteró a través de un grupo de WhatsApp en el que vecinos alertan sobre la presencia de agentes de inmigración en ciertas zonas de Minnesota de la detención de su madre, Marisol Vega, este lunes. Mi mamá había salido a aplicar un trabajo porque su trabajo no le pagaba. Nos mandó un último audio en el grupo diciendo que ya le agarró la migra. Tenía más de 5 semanas quedándose en casa. Lo que pues tenían de reserva de víveres ya no se estaba abasteciendo, entonces ella había tomado la decisión de ya salir a trabajar. Tras la detención, Jocelyn tomó los documentos migratorios de las dos y caminó hasta la casa de una amiga, como su mamá le había indicado, y tuvieron contacto con Mayra Guevara, activista que apoya a inmigrantes, con quien ahora permanece la menor. La primera llamada fue el martes. Nosotros lo entendimos fue que ya la iban a liberar, no la soltaron. Ahorita está en El Paso, Texas. Según Mayra, los agentes detienen a inmigrantes para intimidarlos y que voluntariamente firmen su deportación, pese a tener procesos de asilo en curso, como es el caso de Marisol y Jocelyn, o Mateo Renela y su hijo Liam. Mateo llegó hace 10 años a New Jersey y el 22 de enero fue arrestado cuando un policía le pidió su licencia. Y ahí solo el oficial le dijo, está siendo detenido porque tu visa expiró hace 10 años. Su familia estuvo 48 horas sin saber de él, hasta que Mateo hizo su primera llamada desde el centro de Newark, el Delaney Hall. Me dice que esas horas fueron un infierno, donde habían personas que habían sido golpeadas, donde habían personas que tenían sangre en su cara. Sí había sentido que había racismo. Para su segunda llamada ya fue trasladado al Elizabeth Detention Center. Por cómo él entró al país por aeropuerto, técnicamente tiene derecho a pedir una fianza. Fianzas pueden valer entre $5,000 a $10,000. Por lo que buscan recaudar fondos por internet. También porque Mateo tiene un niño de 5 años que además tiene autismo y necesita a su padre. Mayra ha optado por lo mismo, pues Jocelyn necesita ayuda. Obviamente él preguntó por su papá, obviamente él estaba como extrañado de venir y no verlo. La nena que no tenía a alguien más, no tienen más familia aquí. E incluso su familia en Ecuador ha sufrido el golpe emocional de la detención de Marisol. Mi abuelita, a la hora que se enteró, le tuvieron que llevar al hospital porque le dio un pánico con el corazón. Es así como ahora incluso niños continúan con temor tratando de sobrellevar las consecuencias de políticas migratorias, esperando que sus padres vuelvan a casa. María Gracia Chacón, Teleamazonas. ¿Cuál es tu nombre? Estamos de regreso para contarles que el exceso de matrículas, emisión de licencias y otras irregularidades en la Agencia Nacional de Tránsito se debe a la vulneración de su sistema. La UAFE fiscalizará las cuentas de funcionarios de la ANT, según anunció el ministro Roberto Luque. La vulneración del sistema AXIS fue uno de los métodos que permitió cometer irregularidades en la Agencia Nacional de Tránsito ANT. Así indicó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, pues el personal que operaba el programa ejecutaba desde cambios de propietarios, matriculación excesiva, principalmente en municipios con menor parque automotor. Uno de ellos, el de Playas. Además, la emisión de placas y licencias de conducir, trámites por el cual los usuarios pagaban desde $250, según la investigación del caso Jaque. Y es este punto específico por el cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, revisará las cuentas de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito de nivel jerárquico superior, como de personal de nombramiento, para validar si existen vínculos con la red de corrupción localizada en la entidad de tránsito, sin olvidar que el recién posesionado director de la ANT, Luis Villacrés, como primera directriz, solicitó la renuncia del personal superior. En cuanto a la restauración de los servicios, estos serán paulatinos para evitar las molestias en los usuarios con turnos previos a la intervención de la ANT. Actualmente está disponible la entrega del certificado único vehicular, documento que permite la compraventa de vehículos. Como parte de la intervención y transición en la agencia, Luque confirmó que se realizará la depuración del sistema y cambio de operador para que el programa no sea administrado por personal interno, situación que evitaría casos de corrupción en la entidad de tránsito. Erika Vera, Teleamazonas.
Y un poco más de $1 millón invirtió Emiratos Árabes Unidos en Ecuador durante los últimos 25 años. El gobierno proyecta incrementar esa cifra tras la firma del acuerdo comercial y del tratado bilateral de inversiones con ese país. Cifras del Banco Central revelan que 2021 y 2023 fueron los años en los que Ecuador recibió mayor inversión de Emiratos Árabes Unidos. En 2021 la inversión alcanzó cerca de los $500.000, mientras que en 2023 superó los $600.000. Durante los últimos 25 años, Emiratos Árabes Unidos apenas ha invertido más de $1 millón en nuestro país. El gobierno proyecta incrementar esta cifra tras la reciente firma del acuerdo comercial y del tratado bilateral de inversiones que en cambio fue suscrito en diciembre. En cuanto a la balanza comercial entre ambos países, entre enero y octubre del 2025 las exportaciones ecuatorianas totales a Emiratos Árabes Unidos fueron de $126 millones, mientras que las importaciones apenas alcanzaron los $22 millones. Es decir, Ecuador registra un notable superávit. Banano, flores, cacao y atún constan entre los productos ecuatorianos que más exportan hacia Emiratos Árabes Unidos, mientras que Ecuador le compra a ese país principalmente productos químicos. Con el acuerdo comercial alcanzado, se espera que más del 70% de productos ecuatorianos de exportación ingresen con 0% de arancel a Emiratos Árabes Unidos una vez que entre en vigor el tratado. Esto se complementa con un proceso de desgravación de hasta 10 años que abarca una amplia gama de actividades productivas como ganadería, acuacultura, textiles, entre otros. Seguramente los beneficios arancelarios los podamos tomar ventaja desde el sector exportador con toda seguridad a partir desde el primer día del siguiente año. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para acelerar ese proceso de ratificación interna. Pero no solamente hablemos de la parte comercial, yo creo que es muy importante poder trabajar el hecho de las inversiones que podrían venir. A la final nos da una luz de que puede venir un país en una condición muy favorable a generar mayor empleo, que es uno de los retos más grandes que tiene el Ecuador. Emiratos Árabes Unidos también tiene un acuerdo comercial con Chile que fue firmado en 2024 y entró en vigor en 2025. De su parte, Perú está en proceso de negociación con ese país. Únicamente la comunidad árabe tiene excepciones arancelarias en Emiratos Árabes Unidos, sin la necesidad de un acuerdo comercial. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Tras la suspensión de actividades mineras en 3 provincias, representantes del sector califican la medida como desproporcionada. Solicitan al Ministerio de Ambiente inspecciones individuales y anuncian una acción constitucional para revertir la medida del gobierno. Lamentablemente aquí están perdiendo las familias ecuatorianas, aquí están perdiendo también la exportación, aquí está perdiendo una actividad económica muy importante para el Ecuador. Por eso la sorpresa ahora de esta medida, insisto, desproporcional, que limita los derechos de varias personas. Derechos que, si es que no se toma una decisión adecuada y una decisión técnica, y lo que estamos pidiendo es que el Ministerio del Ambiente realice una inspección individual, no que se realice una resolución generalizada y con esto limite derechos de todas las personas. Hemos planteado ya una medida cautelar constitucional y también estamos por plantear una acción constitucional de diferentes operaciones, y no solo acá en Quito, sino también en otras provincias. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, califica como nefasto al proyecto de reforma al COTAD planteado por el Ejecutivo. Además, anunció que ya se firmó el contrato para la extensión del metro de Quito hasta la Ofelia y que el sistema de recaudo iniciará el 1 de abril. Un saludo y a la ciudadanía. El alcalde de Quito calificó como nefasto al proyecto de ley orgánica reformatoria al COTAD, que propone que municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de sus recursos a inversión. Dice que la eficiencia fiscal que se busca está mal planteada. Y es inconcebible que, si el gobierno nacional no está haciendo obras, ponga restricciones presupuestarias o en este caso legales para que los que así hacemos obras no lo podamos hacer.
La ley Milton es, desde mi punto de vista, una ley nefasta. Agrega que se está cambiando el concepto de inversión y que la normativa podría tener efectos devastadores. No está dejando que la inversión se complemente con el personal para que atienda esa obra. Si nosotros aplicáramos en estricto senso lo que está planteando, prácticamente tendríamos que sacar 5,000 funcionarios a la calle, del 60 y piquito, de nuestros programas de desarrollo infantil, de nuestros programas de atención en las casas Somos. Todo eso prácticamente no lo podríamos hacer. Por otra parte, cuestionó una vez más el proceso de fiscalización de la Asamblea a la compra de 60 buses eléctricos por un monto de $35 millones. Adelantó que no se presentará en el legislativo. Quito no puede estar supeditada a asambleístas mediocres y que no saben su trabajo. El tema es que aquí mayoría manda. Si la mayoría decide llamar, usted no va. No. En lo absoluto. 60 trolebuses después de 30 años, Milton. ¿Sabe cuántos ahorros tenemos en este momento? $6 millones en ahorro. Asimismo, Muñoz anunció que ya se firmó el contrato de la extensión del metro de Quito hasta La Ofelia. No obstante, es una obra que no empezará en su administración, pero detalló otros avances. Serían prácticamente 4 paradas más. Ese contrato incluye el perfilamiento del metro de Quito hasta Calderón. Conseguido financiamiento en la CAF de $80 millones para que eso suceda. Empieza el sistema integrado de recaudo. De la misma forma en la que entro al metro, voy a poder entrar a trolebús, por ejemplo, y a Ecovía. Finalmente, el alcalde Muñoz se refirió a su futuro electoral. ¿Va o no va por la reelección? Ese para mí, claro que es una posibilidad. ¿Discusión? No, para nada. Si va por RC. No hay discusión. Voy por la RC, digamos, ese es mi partido. Yo milito 19 años, son con 18 años en la RC, Milton. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Gracias. El arzobispo emérito de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, falleció este jueves en la ciudad a sus 86 años, según le informó la arquidiócesis local. Arregui, de nacionalidad española, llegó a Ecuador en 1990 para ejercer su obispado inicialmente en Quito e Ibarra. Posteriormente asumió el obispado auxiliar en Guayaquil, ciudad que lo acogió incluso después de su jubilación en el 2015. Paz en la tumba de Monseñor Arregui. Mensaje hacia la familia, más aún ahora que hemos iniciado la misión. Porque marcamos la agenda de la semana, soy Andrea Bernal y esto es el Minuto Express. ¿Les suena el nombre de Alex Saab? No es un nombre cualquiera. Saab es el empresario colombo-venezolano señalado por Estados Unidos como el principal testaferro de Nicolás Maduro y quien, según medios internacionales, fue detenido en Caracas. Era el ministro de Producción de Maduro, operador clave de negocios millonarios del chavismo. Estuvo acusado por lavado de dinero, corrupción en cortes estadounidenses y recordemos que en el 2020 fue capturado en Cabo Verde, extraditado a Estados Unidos y luego liberado en un canje político que lo devolvió a Venezuela como una figura protegida del régimen. Pero hay un dato que toca a Ecuador. Investigaciones periodísticas, también judiciales, han señalado vínculos de Saab con empresas y operaciones durante la época del correísmo en esquemas regionales que hoy pues siguen bajo la lupa. Aquí el mensaje. Sin estridencias y en silencio, el gobierno de Donald Trump vuelve a mover sus fichas. Los acuerdos no borran los expedientes. Y cuando Estados Unidos aprieta, en este caso, Delcy termina haciendo caso. Alex Saab es un pez gordo. Ahora, hagan sus apuestas. ¿Quiénes serán los próximos? La semana se analiza de lunes a lunes aquí en Teleamazonas. De lunes a lunes, a las 9 de la noche. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Continúa el calvario de los turnos en el Hospital del Seguro Social. Esta vez visitamos el Hospital del IES Quito Sur, en donde los pacientes también madrugan para intentar obtener una cita médica. Los dirigentes dicen que diariamente se registra un 17% de ausentismo. A las 3 de la mañana y en medio de la lluvia, el panorama en el hospital del IES Quito Sur es el mismo. Personas que prefieren madrugar y hacer filas solo para conseguir una cita médica. Anita, por ejemplo, va desde diciembre. Y en diciembre nos pasaron a marzo, entonces ya van casi 3 meses sin medicina. Y a uno que nos toca comprar. Pues ya vengo algunas veces hacia las 3 de la mañana y no hay turno para neumología, endocrinología y vascular.
Y en la misma situación está don César y doña Consuelo, que sufre de Parkinson. Es la tercera vez que vengo. Cada día he tratado de venir más pronto, pero no hay turnos. O sea, cuando uno ya llega al módulo, nos dicen, siga viniendo. Yo necesito para neurología. En estos aguaceros, en este frío, ya no es la ciudad segura, es un sacrificio para nosotros. Tenés que estar madrugando. Al menos aquí a las 4:30 de la mañana se abrieron las puertas y permitieron que la espera continúe ya bajo techo. Se acercan primero a una ventanilla que les da un turno para ir a otra ventanilla en la que deben probar su suerte. Entre las justificaciones que reciben para no darles un turno es que no hay especialistas o están de vacaciones. No hay nada, 3 meses aquí. Neurología nada, ya vamos 3 meses buscando citas y que no hay. Que tengo que regresar de toda la semana madrugando. ¿Qué justificación le dan? Que no hay turnos y que no hay especialistas. Son 6 días que no hay agenda, que no hay médico. Mi hermana es del Oriente, ya se va a hacer operar de varices. No sabe ni cuándo le van a operar. Según las autoridades, el hospital diariamente recibe a 3.200 personas. De ellas, entre un 10 y 12% desea agendar un turno, pero explica que la aglomeración se debe también al desconocimiento del sistema. Tenemos 102 unidades a nivel país, divididos en 3 niveles de complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Todas las unidades de primer nivel de atención, que son 53 a nivel del país, es por donde debe entrar el 80% de la demanda de nuestros afiliados. Y el 20% se va a ir a nuestras unidades de segundo nivel, que son 46, y las de tercer nivel, que son 3 a nivel país. A veces buscamos especialidades que no nos corresponden como usuarios en niveles de complejidad altos. Y esto hace que se limite realmente el acceso a los usuarios que necesitan prioritariamente. Pero se suma otro problema, pues diariamente se registra al menos un 17% de ausentismo, es decir, citas que se pierden. Nosotros diariamente asignamos 1.200 citas en más de 40 especialidades. De 150 a 200 personas no asisten a esas citas. Y nosotros nos quedamos con agenda disponible. Si no va a acceder a la cita, cancélela. En cuanto a medicinas, Robalino informó que actualmente cuentan con un 60% de abastecimiento y que en las próximas 3 semanas se llegará al 70% tras un proceso de compra. Dijo que el personal está completo y se comprometió a solucionar estos problemas. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Las lluvias causan fuertes estragos en la provincia de Esmeraldas. En tan solo 2 días de precipitaciones se registran inundaciones en casas y escuelas. Desde inicios de enero en Esmeraldas se reportan 31 eventos adversos y afectaciones por la época invernal. Las fuertes lluvias del martes y miércoles dejaron barrios y calles principales de la ciudad con el agua hasta 1 metro de alto dentro de las viviendas. Los reportes ciudadanos no se hicieron esperar. El reporte, así está la casa. No puedo pasar por ahí porque ya llega más arriba de las botas que yo tenía. Además, varios sectores como San José Obrero Alto, 20 de noviembre, Las Palmas, entre otros, sufrieron deslizamientos de tierra afectando directamente a viviendas. Estas imágenes muestran cómo tierra, lodo y agua dejaron en escombros a algunas estructuras. Prácticamente no vale nada. Y es duro ver todo el sacrificio de tus padres porque esta casa no era mía, era de mi papá. Por otro lado, patios de escuelas se volvieron piscinas, haciendo que varias instituciones educativas, incluyendo la Universidad Luis Vargas Torres, suspendieran las actividades estudiantiles. Desde el municipio de Esmeraldas se han venido coordinando actividades de prevención en sectores vulnerables a inundaciones como Puerto Limón. También hemos estado midiendo los tiempos de acuerdo a cuántos segundos se demora una calle en vaciar. Eso nos da un resultado que el sistema se le hizo un mantenimiento, ha estado resultando. Esperemos que la cantidad de tierra que llega de las diferentes lomas no haga que colapse el sistema. Las lluvias también afectaron la vía Bandera Camarones que conecta con el cantón Río Verde. Un deslizamiento tapó ambos sentidos de la vía. Además, en este mismo cantón, la parroquia Palestina sufrió la crecida de uno de sus ríos, dejando calles y viviendas inundadas. Sofía Huir, Teleamazonas. Y las fuertes lluvias en Girón, en la provincia de La Suay, provocaron un socavón en la vía Cuenca Girón-Pasaje, que la mantiene parcialmente cerrada. Se analiza declarar la emergencia a ese cantón azuayo. Desde el lugar, Iván Rodríguez tiene los detalles. Adelante, Iván.
Sí, gracias. Buenas tardes. La vía que conecta La Suá y El Oro se volvió a cerrar debido a un socavón aquí en el kilómetro 50, como observamos en las imágenes. Esto debido a las fuertes lluvias de la tarde y noche de ayer. Al momento se logró habilitar un carril para el paso de vehículos livianos. Sin embargo, según el alcalde de Girón, en las próximas horas se movilizará maquinaria para el arreglo de esta carretera, por lo que obligatoriamente el paso será cerrado completamente. Hemos dispuesto nosotros como municipalidad trasladar toda la maquinaria que tenemos, todo el contingente nuestro para poder habilitar este tramo vial. Estamos consiguiendo ya material, estamos coordinando el material, estamos coordinando las excavadoras para poder trasladar. Tengo entendido que SELEC también se sumó a este contingente. Y debido al temporal invernal que afecta a Girón, desde el mediodía se reúne el COE cantonal para declarar en emergencia y movilizar recursos. Vamos a declarar en emergencia, necesitamos utilizar recursos del cantón para poder recuperar este tramo vial. Necesitamos de manera emergente. Contarles además que por el desbordamiento de la quebrada que afectó esta vía en la parte baja, existe una familia que está en riesgo y ha tenido que ser evacuada. 15 personas más o menos que han sido evacuadas de la noche de ayer, se han ido a casas acogientes de familiares, pero no, la vía afectada sí es la que va hacia el sector de Pichanillas como tal, pero está siendo habilitada ya por maquinaria delgada al momento. Y vale destacar que existe una vía alterna, la Girón-San Fernando-Loma de Lentac. Es la información desde Girón en la provincia de La Suá y ustedes siguen. Buenas tardes de mi parte. Gracias, Iván, por ese reporte. Con esto vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información.